Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo creo que hay pocas cosas más desoladoras y más ilustrativas de lo que es esta pandemia, esta doble pandemia, la de salud y también la económica, que ver las playas vacías, los grandes hoteles o los hoteles de todos los niveles de estrellitas cerrados. A mí me deprime, me da mucha tristeza el ver restaurantes que pasa uno por ahí, a poco no, y están pues con las sillas arriba de las mesas en señal de que estamos cerrados y están haciendo su esfuerzo por defenderse. Pero sobre todo me da grima porque fíjense que las pequeñas y medianas empresas generan 7 u 8, según la medición, empleos de cada 10 en este país. Un ejemplo típico son los restaurantes, siempre lo he dicho. Mis cuates de la birria del Paisa, pues es un negocio relativamente modesto, pero son 14 los empleados que hay ahí, entre cocineros, meseros, los que cuidan los coches, etcétera. Y bueno, uno se pregunta, ¿qué está pasando con la sobrevivencia de estas pequeñas y medianas empresas? Y por ello, de viva voz, saludo a José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. ¿Qué tan grave es el daño a las operaciones de estas empresas, sobre todo en estos ramos? Gracias por estar con nosotros, presidente. Hola, Ricardo, muy buenos días. Sí, te preguntaba, ¿qué tan grave son los daños a estas empresas, sobre todo en lo que se refiere a comercio, servicios y turismo? ¿Son daños irreversibles o todavía hay posibilidad de reactivarlas? Hablamos de millones de empresas. Sí, no solamente eso. El sector terciario ha sido el más afectado en las crisis derivadas de la contingencia. Particularmente el turismo, como tú mencionabas, es el que ha recibido el mayor daño, porque para ellos empezó antes la contingencia, desde que se detectó primero en China y después pasada a Europa. Pues se cerraron las fronteras, el turismo internacional prácticamente se canceló desde principios de año, y el turismo nacional fue reactivo en esas circunstancias, y los centros turísticos, los destinos en nuestro país, dejaron de recibir visitantes, y 2020 es un año perdido para la actividad turística, y de lo que se trata ahora. Y tomando en cuenta que el turismo es uno de los grandes elementos que traen divisas al país, ¿no? Bueno, en los últimos años se ha considerado un motor de la economía de nuestro país. Sí. En 2019 generó más de 10 millones de empleos, entre los empleos directos, que fueron alrededor de 4.5 millones, y los indirectos. Adicionalmente a eso genera una cadena de valor muy grande, la cadena de proveeduría, tanto por los alimentos, los textiles y todo lo que está relacionado directa o indirectamente con la actividad. Y además de lo incluyente que es, el 52% de esos 10 millones son mujeres, y la cuarta parte tienen de 30 años y menos de edad. Son los que absorben primeramente en mayor cantidad de empleo de quienes se incorporan a la población económicamente activa. Pero no solamente esto, han sido generadores de grandes montos de inversión. El número de hoteles y cuartos en construcción y ampliaciones había estado en aumento, porque la actividad año con año había estado aumentando, y así se veía venir que en un futuro promisorio, hasta que surgió esta situación para todos inesperada y para todos indeseada. Ahora, hemos estado cronicando diversos esfuerzos, propuestas, esquemas para atender la pandemia económica, particularmente en el caso de pequeñas y medianas empresas. El gobierno puso a disposición 2 millones de créditos de 25,000 pesos, que ya se ha visto que no ha funcionado. 25,000 pesos cada uno, se quedaron en 300,000 los solicitantes. No funcionó. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas dicen, en primer lugar, no me van a servir para nada, no me alcanzan. Por más pequeña empresa que sea, bueno, pues tengo que pagar una nómina de 3, 4 personas, no me alcanza.
y por otra parte, bueno, los esfuerzos del Banco de México, que destinó también recursos para canalizarlos a través de la banca comercial, etcétera, los propios bancos comerciales haciendo lo que pueden. ¿Es suficiente o tendría que haber una convocatoria, una gran estrategia, un pacto nacional, José Manuel? Mira, yo creo que lo primero que hay que definir es la suficiencia. No lo es. Los créditos que no son 2 millones, son 3 millones de créditos de 25,000 pesos. Bueno, 3 millones, está bien. Sí, pues aunque es una cantidad en su conjunto de mucho dinero, está dirigida a las más pequeñas de las microempresas y prácticamente le serviría únicamente a las empresas familiares o de 1 o 2 empleados, porque 25,000 pesos para un periodo de cierre de 3 meses o más, dependiendo del giro en el que se encuentre el establecimiento, pues es evidente que no le sirve no solamente para la supervivencia, menos para la reactivación. Por eso es que la poca demanda que han tenido estos créditos, porque para quienes está dirigido no son el perfil objetivo de los que demandan este tipo de crédito. Los grandes ausentes desde el inicio de esta activación económica por parte del gobierno federal han sido las pymes, o sea, las micro, pero las micro que tienen de 5 a 10 empleados, las pequeñas y las medianas empresas, que no han tenido los apoyos que se podrían esperar. La banca comercial, a través de la Asociación de Bancos de México, pues desde el principio salió muy oportunamente con un diferimiento en los plazos de pago para quienes ya tenían contratados créditos o quienes estaban en proceso de contratarlos de 4 a 6 meses. Eso pues es un alivio, pero es un alivio para quienes ya ya contaban con financiamiento. La banca de desarrollo no ha entrado de manera masiva, se ha confundido el rescatar las empresas con mantener la planta laboral. De lo que se trata es de evitar que cada vez haya más desempleados, que va a ser muy difícil de ocupar posteriormente, superada la contingencia sanitaria. Los datos que dio el Seguro Social hace unos días pues son impresionantes en cuanto al número de personas del sector formal que hoy no cuentan con empleo. Estamos hablando ya de lo que va en abril y lo que mediados de marzo, que empezó la fase 2, ya de cerca de 700,000 del sector formal. Pero a eso, Ricardo, habría que sumarle los que no están contabilizados por el Seguro Social porque no forman parte de la economía formal, que puede ser un tanto igual. Y también hay que tomar en cuenta que cada año el país necesita más de 1,300,000 nuevos empleos para quienes se incorporan a la población económicamente activa. Y esto se va a convertir, después del problema económico que ya está percibiéndose, en un problema social y que va a repercutir en el mayor número de gentes en pobreza extrema y con deficiencia alimentaria. Sí, los propios datos del Coneval son espeluznantes. 10 millones de nuevos pobres y 6 millones de nuevos pobres extremos, o sea, gente con hambre. ¿Qué es lo más urgente que hacer? ¿Qué llamado harías? Si tuvieras ahorita enfrente al presidente, al secretario de Hacienda, a la señora Márquez de Economía. Pues mira, la clave para resolver el tránsito por la contingencia es la liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que se necesita es oxígeno para que puedan llegar al final de la contingencia, y aunque hoy ya se reincorporan 3 grandes ramas de la industria, pues bueno, el proceso será gradual para las demás y hasta el 1 de junio veremos la apertura de nuevos negocios que se irán sumando a los esenciales, pero las pérdidas han sido cuantiosas. Se necesita liquidez y para eso solamente podemos pensar o en financiamiento o en diferimiento de las obligaciones de pago. Ambas cosas han estado ausentes de los programas de apoyo para las MIPYMES. Se necesita que intervenga la banca de desarrollo con créditos accesibles, con montos con prórrogas para el periodo de contingencia. Y lo mismo se requiere para la reactivación
Nos vamos a encontrar con un México y un planeta distinto después de la pandemia, en el que va a haber que adaptarse en protocolos, en los métodos, en los hábitos de consumo, en la forma de atender, de relacionarnos, y estos procesos que se van a tener que modificar van a requerir de inversión hasta en las instalaciones físicas de las empresas. Para eso también se van a necesitar recursos. Entonces tenemos que pensar que el financiamiento va a ser clave en el tiempo de recuperación. Para la influenza en 2009 tardaron 14 meses en reactivarse el sector terciario que representa con Canaco Servitur, que es comercio, servicios y turismo. Oye, se trata de un nuevo Fobaproa, como han dicho las voces del gobierno, y rescatar a los grandes corporativos. Eso es lo que habría que aclarar. No se trata de rescatar a nadie. Las empresas estaban funcionando antes de la pandemia. Esta fue una situación en la que tuvimos que reaccionar, y además era la recomendación de las autoridades, y lo que había que hacer, había que cerrar los negocios, quedarse en casa para evitar que se extendiera este contagio. Los negocios no estaban mal, no estaban en insolvencia. La falta de liquidez ha sido infringida por las circunstancias en las que se tenía que mitigar el contagio. Entonces lo que se requiere son de financiamiento, diferimiento de pagos, no es rescate a las empresas. Lo que se trata es de mantener la planta productiva en capacidad de poderse reactivar y recuperar, y de mantener el empleo. No hay modo de pagar las nóminas para que con esto se queden sin ingresos los empleados, si no tienen recursos. Y por muy solidario que sea en espíritu un empresario pequeño, si el negocio está cerrando y algunos de ellos no van a poder volver a abrir, muchos de ellos no van a poder volver a abrir, no hay modo de mantener la planta laboral, y de eso se trata, de evitar que siga aumentando el número que contabiliza la Coneval de quienes van a quedar en pobreza y en pobreza extrema. No es rescate a las empresas, es mantener el sistema productivo del país y mantener la planta laboral. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servitur, con Canaco Servitur, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Gracias. Que tengas buen día. Una pausa. A ver cómo nos va con la reactivación de las industrias que hoy empiezan. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.